Buenas noches con todos, bienvenidos a nuestra clase de hoy. Bueno, entonces igual la podemos hacer en cualquier momento, vamos a comenzar con el material que tenemos hoy. Vamos a compartir. Profesor, para la evidencia de la lección de este viernes, ¿hay que firmar solo la primera hoja o en cada página que utilicemos? En cada página, por favor, con pluma azul. Listo. Gracias. Ok, estamos ya con la pantallita compartida. ¿Qué nos toca repasar hoy día? Hoy día vamos a hablar, recuerden ustedes que la semana pasada presentamos el concepto de estabilidad en tiempo discreto y el tema de que si hablamos de polos de un sistema, los polos del lazo cerrado del sistema discreto transformada en Z tienen que estar dentro del círculo unitario para que el sistema sea estable. Les presentamos los nombres de las pruebas y lo que vamos a hacer hoy día es concentrarnos en una de estos test de estabilidad que es la llamada la prueba de estabilidad de Yuri, ¿verdad? Ese va a ser el foco de nuestra clase de hoy. Un 70% de la clase se lo vamos a dedicar a la prueba de estabilidad de Yuri y el 30% final vamos a hacer el tema del análisis de errores. Hoy, ¿qué es la prueba de estabilidad de Yuri? Pues básicamente es una prueba, un criterio que está formado por un arreglo matricial cuyo propósito es determinar estabilidad de sistemas en tiempo discreto. Usted va a decir, oiga, pero así como hicimos traslado de plano S a plano Z, ¿por qué no usamos simplemente la prueba de Root? Por un sencillo motivo, en el plano S la estabilidad se determina si es que los polos están ubicados en el semiplano izquierdo. Entonces las pruebas están desarrolladas para hacer una prueba de que los polos estén en el semiplano izquierdo. En cambio, en el tiempo discreto la estabilidad es polos que estén dentro del círculo de radio 1, círculo unitario, es decir, geométrica y matemáticamente es distinto, por lo tanto la prueba tiene que ser distinta. ¿Sí? La prueba de estabilidad de Yuri es la única de las tres pruebas que ustedes ven allí, están los nombres en las diapositivas que hablamos, que vamos a desarrollar aquí en esta clase, eh, y tiene algunas similitudes en concepción al arreglo de Routh-Hurwitz, ¿verdad? Por eso yo les suelo decir que es como que fuera el primo cercano de Ruth Hurwitz, porque también se forma o se establece a través de formar un arreglo matricial, igual que la prueba de Ruth Hurwitz. Claro, ustedes se van a dar cuenta de que las reglas de construcción y las reglas de establecimiento de Yuri son totalmente diferentes, pero digamos tiene un parecido en el hecho de que se forma con un arreglo matricial. ¿Ok? También el otro parecido que tiene es que para poderla plantear necesitamos partir de la ecuación característica del sistema. Si nosotros de manera general decimos que la función de transferencia en lazo cerrado de un sistema, por si acaso alguien todavía tenga esas dudas, estoy hablando de lazo cerrado, tiene la forma g de z sobre 1 más f de z, donde esa f de z no le voy a especificar si es g de z por h de z o gh de z, porque ya sabemos que eso depende si está o no está presente el muestreador. Entonces, si yo tomo el denominador de esa función de transferencia, 1 más f de z, y lo igualo a cero, para mí esa es la famosa ecuación característica del sistema. Sí, esa ecuación característica p de z es igual a 1 más f de z igual a cero, ¿verdad? Esta es mi ecuación característica del sistema, que es la que me va a permitir construir el arreglo de Yuri para determinar estabilidad. Entonces vamos a suponer que usted arma ese arreglo de Yuri para cualquier caso, ¿verdad? Y dice entonces que el polinomio que forma la ecuación característica P de z tiene la forma que lo dice ahí la diapositiva, una forma polinomial genérica. Vamos a suponer a sub 0 por z a la n, más a sub 1 por z a la n menos 1, más, a n menos 1 z y más a n solito z a la 0 como para hacer la referencia. Bien, jóvenes, si ese es mi arreglo
o mi polinomio característico, yo voy a hacer o voy a construir mi arreglo de Yuri de la siguiente manera. Primero voy a establecer que existen filas del arreglo, ¿verdad? Y que yo voy a plasmar un coeficiente para cada potencia de z presente en el arreglo, comenzando desde la derecha, si lo quieren ver polinomial, con el z más chiquito. Z0, z a la 1, z a la 2, puntos suspensivos, z a la n-1, z a la n. Entonces, jóvenes, la fila 1 de mi arreglo de Yuri va a consistir de los coeficientes del polinomio característico debajo de cada una de las potencias. Por favor, nomás noten que las potencias van en orden, las potencias de z van en orden creciente. Es decir, esto sería a sub n, a sub n menos 1, a sub n menos 2, puntos suspensivos, y ahí va bajando hasta llegar a sub 1 y a sub 0. ¿De acuerdo? Y ahí hay una primera diferencia con el arreglo de Ruth-Hurwitz, ¿verdad? Porque él comenzaba a dar coeficientes pares, impares, ¿se acuerdan? Acá no, el arreglo de Yuri, la primera fila se compone de todos los coeficientes debajo de la potencia de z a la que le corresponde. Buena noticia también, muchachos. La segunda fila del arreglo de Yuri no es otra cosa que la primera escrita en orden inverso. Entonces, la fila 1 y 2 del arreglo de Yuri son muy directas. Sería a sub 0, a sub 1, a sub 2, puntos suspensivos, a sub n menos 1, a sub n. Entonces, la primera fila, los coeficientes. La segunda, los mismos coeficientes, pero escritos ¿en qué? En orden inverso. Hasta ahí tenemos nuestra construcción inicial del arreglo de Yuri, sin ningún problema. Ahora viene la tercera fila, que ya me habla de otras cosas, ¿verdad? La tercera fila, vamos a escribir de colorcito negro, ¿verdad? Corresponde a los coeficientes de índice B, B de bueno. Y la fórmula para los coeficientes de índice B es esta, que dice que el B de K es la que está aquí en la diapositiva. Que B de K es igual a determinante de A sub n por A sub 0 a n menos 1 menos K a K más 1. ¿Para qué? Para valores de K igual 0, 1, 2, puntos suspensivos hasta n menos 1. Muchachos, esta es la definición de los coeficientes B. Primero, quiero que noten que los coeficientes A iban desde A sub 0 hasta A sub n, es decir, n más un elemento. Mientras que los coeficientes B van de 0 a n menos 1, es decir, hay un elemento menos. Yo suelo decir, para que esto parezca una analogía, que esto es como el juego de la silla, la cual nos llevaban a las fiestas infantiles cuando éramos niños, ¿verdad? Cuando acababa una ronda, retirabas una silla, ¿verdad? Bueno, lo mismo va a ocurrir aquí. Cada dos filas vamos a quitar una. Es decir, cuando termine con las A y comience con las B, voy a quitar una. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que para la fila 3, yo voy a comenzar con, en vez de comenzar con AN, voy a comenzar con BN-1, muchachos. ¿Sí? Y así voy a continuar con Bn-2, Bn-3. La conclusión o la consecuencia es que ya no llego hasta B1, sino que solo llego hasta B0. El juego de la silla, muchachos, ¿sí? El juego de la silla. Entonces, ¿a qué sería igual el Bn-1? Según esta definición, el Bn-1 sería igual a determinante de, estoy parándole bola a esta definición, muchachos, ¿no? Determinante de A sub n a sub 0, ¿cierto? Y de ahí estoy haciendo cuando k es n menos 1, ¿verdad, muchachos? Lo que estoy diciendo es que, ups,
que K es n menos uno, ¿verdad? Por eso que aquí está n a cero a n a cero igual. Aquí sería cuando K es n menos uno, o sea, sería n menos uno menos n menos uno. Eso quiere decir que eso sería a sub cero, ¿verdad, muchachos? Y acá, el AK más uno sería cuando K es n menos uno. N menos uno más uno sería n. Entonces ahí nos iría a sub n. Ese es el determinante. ¿Sí? Ahora bien, muchachos, si bien es cierto ustedes, y así lo dice el libro y la diapositiva, ustedes podrían memorizarse esta fórmula, existe, al igual como existía en Ruth Hurwitz, una manera didáctica de encontrar esos elementos sin necesidad de memorizarme una fórmula. Esta manera didáctica consiste eh, consiste en trabajar lo que se llama una columna pivote. Porque si ustedes se dan cuenta en la fórmula, muchachos, a n y a cero siempre están allí. Entonces, es como que si esta columna fuera nuestra columna pivote, a n y a cero. Y lo que va a cambiar son los elementos de la derecha. Entonces yo me doy cuenta, muchachos, por favor, yo soy muy fijado en este tema, me doy cuenta de que estos elementos a cero y a n corresponden a estos elementos de aquí. Es decir, muchachos, vamos borrando lo que ya fue. Es decir, muchachos, para construir Ah, Bn-1, me fijé en la columna pivote que es a n y a cero y me fijé en la última columna de la derecha que es a cero y a n. ¿Sí me explico, muchachos? Esas dos son las que armaron el determinante que yo necesité para el Bn-1. ¿Sí? Ahora bien, yo debería estar haciendo o continuando con esta regla de la misma manera. Por ejemplo, si utilizo ahora la fórmula que estaba ahí descrita, pero para Bn-2, ¿verdad? Que es el que sigue. Entonces esa fórmula sería, vamos a reemplazarla, muchachos. Sería, a n a cero no se toca, ¿verdad? Acá sería, en vez de k, n-2, ¿no? Entonces sería n-1, n-2, sí. ¿Qué sería allí? Sería menos uno más 2, 2 menos uno, uno, ¿verdad? Entonces sería a uno, muchachos. Y acá abajo sería k más uno, pero donde k n-1, entonces sería n-1 más uno, simplemente sería, a ver, espérate, k más uno es n-2, n-1, claro, a n-1. Si nos damos cuenta, muchachos, en la forma gráfica, esta primera columna siguió siendo esta, ¿verdad? Y esta segunda columna fue una a la derecha, es decir, es como que si se hubiera movido, el pivote quedó como pivote para Bn-2. El pivote quedó como pivote. Pero este de aquí se movió una posición a la derecha y así se fue construyendo. Esta regla que acabamos de ver es la regla que vamos a usar para recordarnos siempre y armar el arreglo. Repito, la primera columna es pivote y la segunda va el de la izquierda, todo el de la derecha. Y conforme voy avanzando posiciones, él también va avanzando en el sentido contrario. Ya lo vamos a armar completo para que vean, pero les quiero mostrar la regla didáctica primero. Tranquilo, si ustedes me dicen, como que lo quiero ver, todavía no lo veo, lo vamos a hacer varias veces hasta que lo vean bien. ¿Alguna pregunta hasta allí? yo veo que esta forma de Yuri es más sencilla de entender y manejar y calcular el determinante que el determinante de Ruth Hurwitz. O sea, la regla práctica es mucho más sencilla. El tema van a ser los cálculos que hay para hacer esos determinantes, pero no nos adelantemos. ¿Sí? Digamos que la dificultad tampoco es completa, muy compleja, ¿no? Pero sí, la regla es más sencilla, es bastante sencilla la forma de determinarlo, ¿no?
En el otro creo que teníamos que dividir para el pivote, ¿se acuerdan? Acá no tenemos que dividir, es solo determinante. Voy a seguir avanzando, ¿sí? Y luego hacemos un ejercicio aterrizado para que quede clara la regla mnemotécnica. Jóvenes, la fila cuarta, también es buena noticia, la fila cuarta no es otra cosa que los elementos de la fila de B, ¿no? Cambiados de orden, B0, B1, B2, y claro, él llega hasta Bn-1. Es decir, yo hago un cálculo y el siguiente es el mismo con el orden cambiado, ¿no? Un cálculo y el siguiente es el mismo con el orden cambiado. La fila quinta sí son los que, pues, para entendimiento yo les estoy llamando los elementos C. Sí, ahí están los CK, como dice él allí. Entonces, la fórmula de los C es que CK, cualquier elemento CK es Bn-1 sobre B0, Bn-2 menos K sobre Bk más 1. Ese es el determinante que se arma. Para acá igual 0, 1, 2 hasta n-2. Es decir, sigue el juego de la silla, muchachos, ¿verdad? Le quito un elemento a C. Es decir, que nuestro C ahora comienza con Cn-2, ¿sí? Será Cn-3, Cn-4 y terminará con el C0, pero claro, el C0 va a estar en una posición más adentro, es decir, un elemento menos, ¿verdad, muchachos? Si yo graficara el Cn-2, ¿verdad? Eh, Puedo usar la regla que está aquí, o la fórmula, ¿verdad? O puedo usar de una vez ya mi regla mnemotécnica. ¿Qué les parece si usamos mi regla mnemotécnica de una vez, muchachos? Lo que dice mi regla mnemotécnica es que si yo quiero calcular este elemento, tengo que fijarme en un elemento pivote, ¿verdad? Y la columna de toda la derecha, ¿verdad? Esos son los dos que le dan vida a él. Este y este. Entonces, sería Bn-1, B0, y acá sería B0, Bn-1. ¿Sí? Y así sucesivamente. Si yo quisiera sacar el Cn-3, por ejemplo, el Cn-3 sería el pivote, o sea, Bn-1, B0, y la siguiente posición, lo que pasa es que no la tengo, no la veo, ¿verdad? Pero la podemos construir, no hay problema. Esto sería, qué sé yo, B1, y esto sería Bn-2, ¿verdad? Si estuvieran ahí construidos. B1, Bn-2. Es decir, a medida que yo me muevo a la derecha, él se mueve a la izquierda. ¿De acuerdo? Ya lo vamos a ver sin puntos suspensivos, sino que un poquito más especificado para que no haya confusiones. Caramba, una vez que yo arme todo el arreglo C, la siguiente línea, que va a ser la línea 6, serían los C en orden cambiado. C0, C1, C2, hasta Cn-2. Sí, señores, esta vaina, yo lo sigo repitiendo, sigo jugando a la silla. ¿Y cuándo paro? Es la pregunta. Paro hasta tener tres elementos. Voy a suponer que sea la letra Q. Q0, Q1, perdón, Q2. Siempre comienza con la más alta. Q2, Q1, Q0. Es decir, hasta tener tres elementos en la fila de la regla. Ustedes van a ver que esto se lo puede estimar, ¿verdad? Nosotros podremos decir que esto ocurrirá siempre hasta la fila 2n-3, donde n es el orden máximo del polinomio, ¿no? ¿Sí? Ese es, señores, nuestro arreglo completo de Yuri. ¿Sí? Juego de la silla, pivote, siguiente columna, avanzo hacia la derecha, avanzo hacia la izquierda con las columnas. Preguntas, muchachos. Ya vamos a hacerlo sin n, ya le vamos a poner número a esto, ¿no?
Eso de 2 el n a la menos 3 es hasta ahí donde va a avanzar la fila, ¿no? Siempre, si el número de filas va a ser 2n-3 siempre. Por lo que tú sabes que siempre vas escribiendo 2 eliminando uno. Escribes 2 elimina uno. Entonces yo ya sé que será 2n-3 para partir de un polinomio de orden n y terminar con 3 elementos, ¿no? ¿Sí? Bien. Al igual que Ruth Hurwitz, una vez que usted tiene completo el arreglo es que puede aplicar el criterio, ¿verdad? Aquí ya está completo el arreglo. Al arreglo completo es que le puedo aplicar el criterio. Entonces necesito presentarles el criterio de estabilidad de Yuri. Aquí les dejo, por ejemplo, bueno, este es el arreglo. Igualito, como yo hice un poquito más en detalle, yo lo hice más reducido, pero es el mismo arreglo. Entonces déjenme mostrarles el criterio completo de Yuri ya, o sea, el criterio de estabilidad de Yuri. ¿Qué dice el criterio de Yuri? El criterio de Yuri dice que si nuestro polinomio característico P de z es igual a sub 0 z a la n más a sub 1 z a la n menos 1 más a n menos 1 z más a n z a la 0, ¿verdad? O simplemente a n ya en este caso. Y ese primer coeficiente a sub 0 tiene que ser mayor que 0. Entonces, el sistema es estable, el sistema discreto, ¿no? Sí, solo sí. Se cumplen las siguientes condiciones. Señores, son cuatro condiciones, cuatro criterios de Yuri. Y aquí les voy a hacer un énfasis. No es que tiene que cumplir, basta que se cumpla uno o que se cumpla la mayoría. Tienen que cumplirse todos los criterios, los cuatro criterios. El primero, que el valor absoluto de a sub n sea menor a sub 0. Aquí también lo tengo a mi izquierda, ¿verdad? ¿Qué es eso de a sub n y a sub 0? Me estoy refiriendo a este elemento a sub n que en valor absoluto sea menor que a sub 0. Recuerden que a sub 0, por ende, fue un número positivo, ¿verdad? Partimos de la premisa que a sub 0 es positivo. Ese es el primer criterio de Yuri. El segundo criterio de Yuri dice que el P de z, recuerden que P de z es el polinomio, ¿no? Este es P de z. Evaluado en z igual a 1 debe ser un número positivo. Es decir, usted va a sustituir z igual a 1 en el polinomio P de z característico y esa debe ser una cantidad positiva. El tercer criterio dice que el polinomio P de z evaluado en z igual menos 1 debe ser positivo si n, que es el orden del polinomio, es par, o negativo si n, que es el orden del polinomio, es impar. O sea, el criterio 3 usted va a evaluar, en vez de z va a colocar menos 1 y debe salir positivo si n es par o negativo si n es impar. Y finalmente, el cuarto criterio de Yuri, que de hecho tienen varios criterios, ¿verdad? Dice, por ejemplo, que el valor absoluto de b n-1 sea mayor que el valor absoluto de b sub 0. Estoy aquí en donde dice criterio cuarto. ¿De dónde justifico eso? Estamos hablando, vamos a poner un rojo para resaltar. Estamos hablando aquí de las filas desde la 3 en adelante. Valor absoluto de Bn-1 mayor a valor absoluto de B sub 0. Valor absoluto de Cn-2 mayor a valor absoluto de C sub 0. Hasta el final, valor absoluto de Q2 mayor a valor absoluto de Q0. Entonces lo que está diciendo es que el valor absoluto del primer coeficiente sea mayor que el valor absoluto del último coeficiente, ¿verdad? Escribámoslo esto aquí completo. Valor absoluto de Cn-2 mayor al valor absoluto de C sub 0 y valor absoluto de Q sub 2 mayor a valor absoluto de Q sub 0.
señores, se tienen que cumplir los cuatro condicionantes de Yuri para poder establecer o aseverar que el sistema es estable. ¿Qué es lo que voy a hacer ahorita? Todavía no le vamos a poner números, ni K, ni nada por el estilo, pero sí quiero aterrizar el tema de N para precisar las condiciones completas de Yuri, ¿sí? Lo vamos a hacer a manera de ejemplo. Pero aquí están, en estas dos diapositivas, en estas dos partes también están las definiciones formales de Yuri. Entonces vamos a hacer un ejemplo todavía literal, pero que nos va a ayudar a aterrizar el tamaño de los polinomios, entre otras cosas. Vamos a suponer que el polinomio característico es a sub 0 z a la cuarta más a sub 1 z al cubo más a sub 2 z cuadrado más a sub 3 z y más a sub 4. ¿Ok? Este es un ejemplo, profesor. Ejemplo, sí. Claramente el orden de este polinomio es 4, ¿verdad? Orden 4, ¿cierto? Entonces vamos a armar el arreglo de Yuri. Vamos a coger las filas y vamos a colocar como cabecera de filas los órdenes de los coeficientes. Recuerden, por acá está el arreglo base, comenzando siempre del orden menor, o sea, de z sub 0 siempre. Cuidado que se equivocan, ¿ah? Z sub 0, Z1, Z2, Z3 y Z4. Aquí ya no tengo puntos suspensivos, por eso quería hacer este ejemplo primero. Ya tengo aterrizado el tamaño. La fila 1, sabemos que son los coeficientes que le corresponden. Entonces, para Z sub 0 me corresponde a la cuarta, para Z1 me corresponde a 3, para Z cuadrado me corresponde a 2, para Z cubo a 1 y para Z cuarta a 0, ¿verdad? Ya sabemos que la primera fila son los mismos coeficientes en orden inverso, muchachos. Perdón, en el orden que le corresponde a su exponente, a su potencia de z, ¿verdad? ¿Cuándo es que va lo del orden inverso? Con la fila 2, ¿no? Porque ¿qué le hago yo a la fila 2? A la fila 2 lo que hago es que copio los mismos coeficientes, pero en orden cambiado. A 0, a 1, a 2, a 3 y a 4. Fila 1, fila 2, muy sencillitos. Lo bueno comienza con la fila 3. Ahora, yo puedo, ¿verdad? A manera de planteo inicial, decir que esos coeficientes son los B, ¿verdad? Que son los de la siguiente fila, son todos menos el 4. Es decir, comienzo con B3, B2, B1 y B0. ¿Cierto, muchachos? El juego de la silla. Le quité un elemento. Y ya puedo ir definiendo qué es para mí B3. Veamos. B3, este señor. Este señor B3. Pivote, extrema derecha. ¿Sí están conmigo, muchachos? Pivote, extrema derecha. O sea, es A4, A0, A0, A4. ¿Están de acuerdo conmigo? Vamos a ver si me entendieron. ¿Quién me quiere dictar los cuatro elementos de B2? A ver. A4, A0, A1, A3. A4, A0, A1, A3. Perfecto. Claro. Para armar a ese amigo nos referimos a, para armar a B2, decimos A4, A0 y bajamos una posición, A1, A3. ¿Cierto? Muy bien. Es fácil armar el arreglo. B1. A ver, díctenme B1. B1. ¿Quiénes serían? A ver. A4, A0 y A2, A2. A2, porque ya me comencé a mover, ¿verdad? A4, A0, A2, A2. Esto es un determinante, muchachos, por si acaso, ¿no? Todo esto es un determinante, ¿no? A2, A2. Muy bien. Finalmente, finalmente me quedaría aquí el B0, ¿verdad? ¿A qué es igual el B0?
sería A4 a 0, A3 a 1, ¿verdad? Me fui moviendo para el otro lado. Entonces esto es A4 a 0, A3 a 1 para el B0. Bien, perfecto. Fila 4, los mismos coeficientes escritos en orden inverso. Fila 5, la C, ¿verdad? Es A, B, C y ahí sigo bajando, pero con uno menos al jueguito de la silla, ¿verdad? O sea que si ya no comienza en 4 ni en 3, sería en C2, C1 y C0. También estoy alerta porque sé que en este momento ya debo ¿qué? Una vez que calcule C2, C1 y 0. Para Ya paramos, ¿verdad? Porque ya llegué a tener ¿qué? Tres elementos. Entonces, vamos a encontrar a C2. C2 es un determinante también. C2 entonces es B3, B0, B0, B3, ¿verdad, muchachos? B3, B0, B0, B3. C1, ¿qué será C1? C1, el mismo pivote, B3, B0, pero me bajo una posición, ¿verdad? Entonces sería B3, B0, B1, B2, ¿verdad, muchachos? Y finalmente, que es igual C0. C0 sería finalmente el mismo pivote, pero ahora con B2, B1, ¿verdad? B3, B0, B2, B1. Listo, muchachos. Ahí ya está construido nuestro arreglo de Yuri para n igual a 4. Ahora, establezcamos la estabilidad de este sistema. Pongamos aquí una rayita y establezcamos la estabilidad del sistema. El sistema es estable si y solo si se cumple. Primera condición. Aquí decía que A sub n sea menor, perdón, que A sub 0. A sub n en valor absoluto. El A sub n en valor absoluto, aquí creo que me va a convenir. Borrar un poquito. A sub n, valor absoluto de A sub n, este es A sub n menor que A sub 0. Entonces eso es valor absoluto de A sub 4, que es el n, ¿verdad? En este caso, menor a A sub 0. Fíjense, jóvenes, que este primer criterio no necesitaba hacer el arreglo, se saca directo de la ecuación original, ¿verdad? De la fila 1. Y eso es importante tomar en cuenta. El segundo dice P de Z, pero podemos sustituirlo. P de Z cuando Z es igual a 1, o sea, P de Z igual a 1. Eso, si ven ustedes el polinomio de este ejemplo, ese es el polinomio. Simplemente sustituyo en Z igual a 1. Entonces, eso es A sub 0 más A sub 1. Es decir, solo la suma de los coeficientes, ¿no? Más A sub 2 más A sub 3 más A sub 4, ¿verdad? Eso tiene que ser mayor que 0. Aquí vamos a hacer algo para no tener que irnos hasta la última fila. Vamos a subir, subir, subir esto. ¿Ok? El tercer criterio, muchachos, me dice P de Z cuando Z es igual a menos 1. O sea, sustituyo Z igual a menos 1. ¿Cuál es el problema o cuál es el cambio al hacer esa sustitución? Que bueno, que los Z pares quedan como 1 y los Z impares como menos 1, porque Z es menos 1. Entonces esto va a ser igual a la sub... misma suma de Nantes, pero con los signos alternados.
Sí, pero solo de los impares, ¿no? A sub cero z a la cuarta sería a sub cero. Y aquí es que vendría el cambio, ¿no? A sub uno z al cubo, como z es menos uno al cubo es menos uno. Entonces ahí viene la alternancia que dice el compañero. Sería menos a sub uno más a sub 2 menos a sub 3 más a sub 4. Y ahí viene la otra pregunta y volvamos al criterio, muchachos. ¿Mayor o menor que cero? ¿Qué decía el criterio? En el criterio 3. ¿Mayor o menor que cero? ¿Depende de qué? El grado del polinomio. Correcto. ¿Qué era nuestra n aquí? 4. Por lo tanto, es par. Por lo tanto, en este ejemplo, tendría que yo poner mayor que cero porque fue par. Y finalmente, el criterio 4, ¿verdad? Sería primero este, Bn-1 mayor que B sub cero, ¿verdad? En este caso, el Bn-1 es B sub 3 en valor absoluto mayor que B sub cero en valor absoluto. Entonces sería B sub 3 en valor absoluto mayor a B sub cero en valor absoluto. Y de ahí, pues en este ejemplo nos saltamos como que dice a la cuba, la última fila, ¿no? Pero la última fila solo me dice que Cn-2 en valor absoluto es mayor que C sub cero. Entonces esto sería que valor absoluto de C sub 2 sea mayor que valor absoluto de C sub cero. Me estoy refiriendo ahora a este con este, ¿verdad? Jóvenes, se tienen que cumplir las cuatro condiciones para que el sistema sea estable. ¿De acuerdo? Aquí en la diapositiva está exactamente lo mismo que hice yo, bien bonito ya, el arreglo y las mismas cuatro reglas que les acabé de poner. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? No, profesor. Ahora, yo no lo he hecho y no lo voy a hacer ahorita porque esto es casi que cuestión de coger una calculadora, ¿verdad? Y reemplazar, pero aquí está el mismo ejercicio, solo que en vez de los a sub cero a sub uno ya hay que, ahora sí, en este ejercicio ya hay que, ya hay numeritos, ¿verdad? ¿Sí me explico, muchachos? Entonces, lo que él está haciendo aquí en la diapositiva es sustituyendo los numeritos y ya nos queda el arreglo numérico completo que ustedes ven aquí. Más bien, aquí yo creo que salta nuestra atención tratar de probar la estabilidad con los números. Por ejemplo, la primera, miren aquí a la derecha, decía valor absoluto de A sub 4 mayor que A sub cero, ¿verdad? Entonces es esto. Valor absoluto de A sub 4 es 0,08, que es el que estaba aquí, y A sub cero es 1. 0,08 es menor que 1, sí. Entonces se cumple el primer criterio. Y verán que eso solo dependió de la primera fila. P sub 1, que es la suma de todos los coeficientes tal como estaban aquí, me da 0,09 y como es mayor que cero, se cumple. P de menos 1 es el con los signos alternados, ¿verdad? Nos da 1,89 mayor que cero, también se cumple. Quiero que se den cuenta, muchachos, que los primeros tres criterios de Yuri no necesitan al arreglo. El único que usa el arreglo es el cuarto criterio. Es decir, a veces uno hace trabajo por gusto, ¿no? O sea, si ya cae, porque además para que sea estable tiene que cumplirse los cuatro. Si ya cae uno de los tres primeros, ya el sistema es inestable. Me explico, ni siquiera necesito armar el arreglo. Importante lo que acabo de decir. Por último, tenemos este que decía que B3 en valor absoluto mayor que B sub cero, ¿verdad? B3, este es B3, este es B sub cero. En valor absoluto de ambos se cumple la igualdad. Y lo propio con el último, ¿no? C2 en valor absoluto mayor que C sub cero en valor absoluto, que sí se cumple. Entonces, como numéricamente se cumplen las cuatro condiciones, usted dice, este sistema discreto es estable siempre y cuando esa sea la ecuación característica de lazo cerrado. ¿Ok? O sea, en esta diapositiva lo único que hemos hecho es sustituir con números lo que ya habíamos hecho en el ejemplo anterior. Pero ahora sí viene lo bueno. Si ustedes se acuerdan, la razón de ser de todo esto precisamente es para poder afrontar casos donde no todo es numérico, sino que tenemos variables. En este caso, la famosa K. Vamos a hacer este ejercicio que está mostrado aquí, que no está resuelto en la diapositiva y que lo vamos a resolver acá nosotros, ¿ok? Para ver justamente cómo trabajar cuando tengo incógnita, ¿verdad? Cuando el valor que está allí también es una incógnita. Entonces, en este nuevo ejemplo, Profesor, disculpe, esto es para ya hacer
diseñar un controlador proporcional netamente, ¿verdad? Sí, puede ser controlador proporcional o puede ser una ganancia propia de la función de lazo abierto, pero al final el análisis es el mismo, ¿no? Entonces, si yo tengo, una vez más para entender este tema, ¿verdad? Si yo tengo ya en discreto, ¿verdad? Una función g de z, si la quieren llamar así. Aquí está un r de z más menos c de z, mi realimentación. Él me dice que el tiempo de muestreo es un segundo, ¿verdad? Y me dice que la g de z, la de lazo abierto, es k por punto 3679 z más punto 2642. Esto está tomado de uno de los ejercicios previos que habíamos hecho. Y los polos son z menos punto 3679 y z menos uno. Lo que él me pide es que encuentre el rango de valores de k para estabilidad, o sea, para que el sistema sea estable. Y para poderlo hacer así, de forma analítica, con una incógnita como K, nuestro camino a seguir es el criterio de Yuri. Porque si nosotros, qué sé yo, tratamos de factorizar y de encontrar raíces, la K no nos lo va a permitir. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo. Lo primero, muchachos, es encontrar la ecuación característica, ¿verdad? La ecuación característica es uno más, en este caso el denominador g de z, igual a cero, ¿verdad? Entonces, esto es igual a uno más k punto 3679z más punto 2642 sobre z menos punto 3679 z menos uno, todo igual a cero, todo igual a cero. ¿Sí? La idea es que para encontrar el p de z característico yo haga un poquito de álgebra para poder tener un solo polinomio, ¿verdad? Entonces, bueno, ustedes saben, esto sería como decir z menos punto, ya haciendo álgebra, ¿no? Punto 3679 por z menos uno más k por punto 3679 z más punto 2642 igual a cero. Voy a ser específico por una última vez. Z menos punto 3679 z menos uno, ¿verdad? Ahí hice álgebra, denominador común. Por supuesto, ese denominador se va para el otro lado y desaparece. Me queda es esta vaina igualada a cero, que es lo que yo hubiera querido hacer directo, pero bueno, por una última vez se los muestro. Rompemos los paréntesis, tendríamos z al cuadrado menos punto 3679z menos z más punto 3679 más k por punto 3679z más punto 2642 igual a cero. Eh, Aquí podemos tener que punto 3679, o sea, vamos a llevar los factores, ¿verdad? Decimos entonces z al cuadrado, que es el único, más todo lo que tenga z, que sería, lo que tenga z es punto 3679k. Esos dos se suman, ¿verdad? Estos dos se suman, muchachos. O sea, serían menos 1.3679, y ahí los elimino también. Menos 1.3679. Y se acabaron las zetas.
Y los términos sueltos serían más 0,3679, que sería este término, y este, más 0,2642K igual a cero. Jóvenes, este que está aquí es nuestro ¿qué? Nuestro polinomio P de Z, ¿sí? Ese es nuestro polinomio P de Z. Entonces vamos armando el arreglo. Vamos armando el arreglo, ¿sí? Entonces nosotros decimos fila. En este caso tenemos tres coeficientes de Z, Z0, Z1, Z2. El de Z0 sería 0,3679 más 0,2642K, ¿verdad? El de Z a la 1, ¿sí? Dime. No, no, estoy siguiendo lo que usted está haciendo. Sí, el de Z a la 1 sería 0,3679K menos 1,3679. Y el de Z al cuadrado sería 1, ¿verdad? Si hacemos analogía con lo que habíamos hecho antes, eh, el de toda la derecha es el famoso A sub 0, todo esto sería A sub 1 y esto sería A sub 2. Ahora bien, muchachos, aquí tengo un problema con Yuri. No es que un problema, una realidad que teníamos que verla en un ejemplo con Yuri. La realidad que tenemos aquí es que el arreglo está listo ya. Porque de entrada ya tuvimos ¿qué, muchachos? Tres elementos. Tres elementos. Es decir, no puedo hacer ningún otro cálculo. No, nada que voy a invertirlo. Ya cuando llego a tres, se acabó. ¿Sí me explico? Se acabó. Tenemos que simplemente aplicar los criterios. En realidad, esto sería, cuando tengo yo un sistema como este de orden 2, voy directo a aplicar criterio uno, 2 y 3. Ni siquiera tengo que construir la regla. Entonces vamos a ver cómo lo armamos. Aquí están los criterios, ¿no? Poner un borrador para... Muy bien. Me lo voy a... Ah, por eso, ingeniero, ahora ya veo por qué usted la clase anterior decía que íbamos a trabajar en ecuaciones con valor absoluto. Correcto, porque tienes que despejar acá, ¿cierto? Ok, entonces vamos con el primer criterio, más bien, ¿no? El primer criterio. A sub n es a sub 2. Acuérdense que n es igual a 2, ¿no? Por si acaso alguien no lo notó, n es igual a 2 en este ejemplo, ¿no? Entonces el criterio uno, vamos a poner test Yuri, ¿verdad? Aquí está el test completo de Yuri. Criterio uno. El criterio uno dice que valor absoluto de a sub 2 es menor a sub 0, ¿cierto? En este ejemplo, significaría decir que 0,3679 más 0,2642K, ¿verdad? En valor absoluto es menor que 1. ¿Están de acuerdo? Y esa es una inecuación con valor absoluto. Entonces ahí es donde yo les decía, tenemos que repasar lo que acabo de decir el compañero, ¿no? Tenemos que repasar cómo es que hacíamos o cómo es que resolvíamos estas inecuaciones de valor absoluto. Les tengo una buena noticia, siempre y cuando este término de la derecha, y ojo con esta noticia porque la van a usar en el deber y posiblemente en los exámenes. Si el término que está a la derecha de la inecuación con valor absoluto es constante, podemos usar el método abreviado que nos enseñaron en el preuniversitario. ¿Cuál era ese? Ese era decir simplemente que 0,3679 más 0,2642
42K, esa expresión es mayor que uno, es menor que uno, perdón, y mayor que menos uno. ¿Sí se acuerdan, muchachos? Sí, Si no fuera una constante, tendríamos que usar el método largo. ¿Sí se acuerdan del método largo? Se los voy a escribir ahí rapidito. Por con ejemplo, una con una recta numérica. siempre se usa la recta numérica, claro, para poder hacerlo, pero la traducción del método va a decir la definición del valor absoluto, ¿no? Esto es positivo, ax más b es menor que c, siempre y cuando lo que estaba dentro del valor absoluto sea mayor que cero. O esto es negativo, menos ax más b menor que c, siempre y cuando lo que estaba dentro del valor absoluto sea negativo. Si se acuerdan, esto que estoy marcando aquí es la definición del valor absoluto, ¿no? Que me la puedo abreviar de la manera que vimos allí, siempre y cuando el a sub 0 sea una constante, sea un número, no dependa de k. Que por lo general en el criterio uno es así, ¿no? No depende de k. Bueno, vamos a resolver la inecuación, que no es muy difícil. Le resto a todos lados menos 0,3679, entonces esto me queda como menos 1,3679 menor a 0,2642K y uno menos 0,3679 me queda 0,6321. Luego divido todo para 0,2642, ¿verdad? Y entonces me queda que menos 5,177 menor que K y menor que 2,3925. Señores, esta es la respuesta del criterio uno, salvo una cosa, ¿verdad? Que el ejercicio me decía, chuta, no sé por qué no lo puse, pero el ejercicio sí lo decía, no lo copié. Veamos a ver si les estoy mintiendo, que el ejercicio decía, no lo decía, pero tiene que decirlo, que el valor de K sea un número que es, que las son ganancias, ¿verdad? La ganancia debe ser un número positivo, ¿verdad? El hecho de que el K tiene que ser mayor que cero quiere decir que yo elimino esta parte, ¿verdad? Y simplemente digo que la respuesta de este intervalo es K menor a 2,3925 y mayor que cero, ¿verdad? ¿Pero por qué hago eso? Porque el problema me exige que me dice, me plantea de entrada que el valor de K sea ¿qué? Positivo. Señores, criterio 2. El criterio 2 dice, evalúa el polinomio característico en z igual a uno y diga que es mayor que cero. Entonces, el criterio 2 me dice que el p en z igual a uno sea mayor que cero. Ahí tengo mi polinomio. Básicamente, el p en z igual a uno es la suma de los coeficientes, ¿verdad? Es decir, 0,3679 más 0,2642K más 0,3679K menos 1,3679 más uno mayor que cero. O sea, la suma de los coeficientes. Con eso vamos a sacar algún valor de K. 0,3679, aquí, a ver, aquí tengo una simplificación. Uno menos 1,3679 es 0,3679 negativo, más 0,3679 se van, ¿verdad? ¿Sí me explico, no? Entonces me quedan estos dos términos de K y decimos que 0,26 más 0,36 es 0,6321K mayor que cero. De lo que aquí me queda es que K mayor que cero nada más, ¿verdad? Ya lo sabían, la condición 2 es K mayor que cero. La condición 3, muchachos.
el P de Z igual a menos uno. Como N es que N era 2, ¿no? Para. Entonces, otra vez mayor que cero, ¿no? Mayor que cero porque es par. En este caso sería solamente la uno, ¿verdad? Que es el que tiene el coeficiente impar, sería el negativo, ¿no? Entonces sería A2 menos A1, A2 menos A1 más A0 mayor que cero. Solo el término de en medio es el que cambia de signo. Entonces esto sería punto 3679 más punto 2642K menos punto 3679K, ¿verdad? Más 1.3679. Ese está con signo cambiado, ¿verdad, muchachos? Y más uno mayor que cero. ¿Sí? Entonces, tengo punto 3679, o sea, sería 2.3679 más 3679. Eso es lo mismo que decir, si tomamos en la calculadora, 2.7358. Eso es tomando a él y a él. Y punto 2642K menos punto 3642K sería igual a menos punto 1037K mayor que cero. De aquí, muchachos, si yo despejo, lo que me queda es que K es menor a 26.3819. Ahí está la tercera condición. Ahora, en teoría, falta la cuarta condición, pero verán, muchachos, la cuarta condición, la primera condición se aplica sobre los A, sobre los coeficientes originales, pero la cuarta condición se aplica sobre qué coeficientes, sobre los B, los C en adelante, no sobre los originales, sino sobre los calculados. Entonces, solamente para el caso de n igual a 2, esa condición no aplica, ¿verdad? Esa condición 4, porque no tengo ningún calculado, ¿sí me explico? Y esto siempre va a pasar cuando n sea 2, que no aplica. Bien, sí conseguí tres condiciones que me dieron tres intervalos distintos. Entonces, ¿cómo sacarían ustedes el rango completo de K para estabilidad, muchachos? ¿La unión o la intersección de esas tres condiciones? ¿Qué me dice? Si yo les he dicho que tienen que cumplirse todas, en este caso tres, La intersección. sería intersección, ¿verdad, muchachos? Sería intersección. ¿Sí? Ok. Entonces, realmente está muy fácil de ver, pero cuando sea más complicado se puede hacer con una recta numérica, ¿verdad? ¿Cuál es la intersección de las tres condiciones? Aquí están las tres condiciones. No, no van a querer que haga una recta numérica, ¿verdad? Por favor, ustedes son pilas. Primera condición. Es la primera, ¿verdad? El tema es que pues, podemos decir que el sistema es estable siempre y cuando K sea menor que 2.3925 y obviamente mayor que cero, ¿verdad? Ese es el intervalo de valores que coincide con esta respuesta que estaba planteada en el ejercicio. No estaba resuelto en las diapositivas, pero sí estaba planteada la respuesta. Así funciona nuestro criterio, nuestro test de Yuri, muchachos. Preguntas. Profesor, ¿podría volver a decir, a explicar por qué la condición 4 no aplica? Sí, pero también quiero que entiendas que no es que tienes que hacer este razonamiento siempre y cuando, o en cada caso, ¿verdad? Solo cuando n es igual a 2 no va a aplicar la condición 4, nada más, ¿no? Cuando n es igual a 1 ni siquiera haces el arreglo. Cuando n es igual a 2 no aplica y a partir de n igual a 3 sí aplica. ¿Por qué?
porque la condición 4, como estás viendo aquí en la diapositiva, se aplica sobre los coeficientes calculados, los B, la C, hasta la Q, los calculados. Acuérdate en el arreglo. En el arreglo nosotros los A eran los que venían del polinomio y calculábamos los B, los C hasta la Q. En el caso, como vimos ahorita, donde estaba nuestro arreglo de Yuri, que mi polinomio ya era de orden 2, no había calculados, no hay ni B, ni C, ni Q, ¿me explico? Por eso es que esa regla no aplica, porque no tienes a quién sustituir aquí así de sencillo, ¿verdad? ¿A quién pondrías tú aquí? No hay B, pues. ¿Sí me explico? No, Bien. Muchachos, por favor, ya con esto podemos comenzar a hacer algunos ejercicios del segundo deber, ¿verdad? Esta parte tiene que ver mucho con práctica, ¿no? Sí hay algunos casos, especialmente en el caso 4, donde me quedan inecuaciones con doble valor absoluto. Yo necesito que ustedes practiquen eso. Pero ¿cómo lo van a practicar? Haciendo el deber, ¿verdad? En el deber están ese tipo de ejercicios y está la respuesta para que ustedes lo comprueben. ¿Sí, muchachos? En la presentación inicial que teníamos, yo les había mostrado que hay otras pruebas de estabilidad. ¿Sí? Eh, Como por ejemplo hablábamos de Ruth-Hurwitz junto con la transformación bilineal. Aquí hay una pequeña explicación de eso. La transformación bilineal, o cualquier transformación de esta, lo que procura es volver el sistema otra vez continuo. Entonces, este es un ejemplo de una transformación o de la bilineal, donde ese es el valor de z, y si ustedes se dan cuenta, lo único que él ha hecho aquí es, en el polinomio original, a sub 0, en vez de z, ha reemplazado esa ecuación, ¿sí ven? Luego de hacer eso les quedan unos nuevos coeficientes y él lo que dice es que aplíquele el criterio de Ruth-Hurwitz, el que aprendimos antes a esos coeficientes. ¿Qué es lo malo de este método? Que primero que nada ya usa una aproximación, que es la conversión con la transformación bilineal. Y segundo, la cantidad de trabajo va a ser bastante exhaustiva. Solo se los pongo a manera de referencia. El único método que vamos a utilizar aquí va a ser el de Yuri que les acabé de mostrar. Eso nos lleva al segundo tema que vamos a trabajar hoy día, ¿verdad? Que es o se bautiza como el análisis de error en estado estable, mejor conocido como la famosa tablita de los errores. ¿Se acuerdan de la tablita de los errores que la vieron ustedes en tiempo continuo? Recuerden que estamos haciendo una analogía, o mejor dicho, estamos traduciendo los métodos continuos tradicionales a métodos discretos, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es una caracterización de los tipos de error que existen y vamos a armar una tablita de los errores tal cual, la prima hermana muy similar a lo que se vio en tiempo continuo, pero ahora en tiempo discreto. Otra vez, recordemos este tema del error en estado estable. Primero, para hablar de error en estado estable, tenemos que hablar de un sistema en lazo cerrado, ¿no? Entonces, si yo parto de una FTP, ¿qué quería decir FTP, muchachos? Función de transferencia, de pulso. pulso, ¿verdad? Enlazo cerrado, que yo digo que se defina como C de Z sobre R de Z igual a alguna G de Z sobre, y aquí sí voy a poner el genérico para que no se pierda la continuidad, pero acuérdense que esto puede ser una F de Z, le voy a poner un GH de Z. Nosotros decimos que la ecuación característica de este sistema es 1 más GH de Z igual a 0, ¿no? Tal es así que por eso en muchos casos a este GH de Z se la conoce en los libros como la función del lazo abierto, ¿verdad? O la ganancia del lazo abierto. Especialmente cuando h es igual a 1, en este caso no es igual a 1. Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a calcular, ya vamos a mostrarles la diapositiva y el sistema. Vamos a calcular el error en estado estable de este sistema, pero lo vamos a caracterizar en función del tipo de sistema. Si yo digo que de manera genérica,
cualquier GH de Z que yo tenga tiene la forma 1/z-1 a la n mayúscula, le voy a poner para que se diferencie de otros casos, por b de z sobre a de z, donde estos dos amigos b de z y a de z son polinomios que no tienen polos en z igual a 1. Nosotros decimos que este es un sistema tipo n. ¿Por qué tipo n? Porque el tipo es la cantidad de polos en z igual a 1 que tenga el sistema, o la cantidad de integradores. ¿Se acuerdan del tipo de sistema en tiempo continuo? En tiempo continuo nosotros dijimos 1/s a la n y ese era el tipo, ¿no? Era número de polos en s igual a 0. En tiempo discreto, jóvenes, nosotros vamos a decir que la cantidad de veces que tenga polos en z igual a 1, ese es el número del sistema, es decir, el número de polos en z igual a 1. Esta discusión ya la tuvimos la semana pasada, ¿verdad? O sea, todos sabemos que el origen del plano S es S igual a 0, equivale al punto Z igual a 1 en el plano Z. Por eso es que para ver el tipo de sistema o la cantidad de integradores, acuérdense que cada vez que divido para S es una integral, y lo equivalente a eso en tiempo discreto es dividir para 1/z-1. La cantidad de integradores, la cantidad de veces que yo integro es el tipo del sistema. Muchachos, esto es exactamente igual a lo que habíamos en su momento planteado en tiempo continuo. Para ponerlo en contexto, entonces ahora sí, déjenme presentarles una función de transferencia o un diagrama de bloques típico que me permite el cálculo del error en estado estacionario y poder hacer esta definición de los errores, ¿no? Entonces, muchachos, vamos a hacer la típica función que ya habíamos hecho anteriormente con el GH que no se separa, ¿verdad? Entonces puede ser, si ustedes la quieren ver así, la vamos a presentar así. Este es un ZOH. Aquí está mi planta GPDS. Y acá está mi HDS. Esta vendría a ser nuestra RDS, esta vendría a ser nuestra CDS. Este es un muestreo con un tiempo delta t. Si lo queremos poner en continuo, muchachos, esto será nuestro RDT, este será nuestro error EDT. Vamos a llamar a esta señal BDT. ¿Sí? Entonces, el error es la diferencia entre RDT y la señal BDT. ¿Sí? Si nosotros decimos que acá está el error ya temporizado, ¿verdad? E de KT. Nosotros podemos decir que el error en estado estacionario, o sea, el error cuando el tiempo tiende a infinito, ¿verdad? Es igual al límite de ese error cuando K tiende a infinito. Ahora, si yo tengo la función de transferencia en Z de este sistema, es decir, si yo tengo mi E de Z ya discreto, yo puedo decir por el teorema del valor final, ¿verdad, muchachos? Que el error en estado estacionario es el límite cuando z tiende a 1 de 1 menos z a la menos 1 por la e de z, muchachos. Esto es usando el teorema del valor final, pero discreto, ¿no? Sí, muchachos, sí se acuerdan, ¿no? Lo presentamos en una de las clases virtuales, inclusive. Entonces, lo primero que tenemos que decir, ¿verdad? Es que
Estas dos funciones se constituyen en la GDS, ¿verdad? Que es GPDS por HDS, y que si yo esto le saco de la forma de Z, voy a tener a la G de Z, ¿verdad? O mejor dicho, ¿qué es que estoy diciendo? ¿Por qué no me prestan atención ustedes? No está bien lo que acabo de decir. GPDS y HDS son mi planta de diseño, pero todo esto lo tengo que aumentar, ¿verdad? Ahí sí. Todo esto va a constituir mi planta de diseño GDS, ¿verdad? Y como les decía, GDS va a ser igual a la función de transferencia del ZOH, que todos sabemos que es, ahí están, inclusive uno menos E a la menos TS sobre S por GPDS por HDS, ¿verdad? Y eso se va a constituir en el famoso GH de Z porque no los puedo separar, ¿no? Entonces, ese GH de Z va a ser igual por el teorema de atajo, ¿no? A uno sobre Z menos uno por la transformada Z de GPDS por HDS sobre S. Básicamente, muchachos, esto que está aquí es el traslado de esto ya transformado a tiempo discreto, ¿verdad? La flechita tal vez viene a ser al revés, ya aplicándole transformación Z, ya lo hemos visto varias veces. Bien, yo lo que quiero es caracterizar al E de Z. El error, si lo quieren ver, uno más GH de Z. Si lo quieren ver así, el error E de Z es igual a R de Z menos B de Z, ¿verdad? Pero nuestro B de Z no es otra cosa que mi GH de Z multiplicado por el error E de Z, ¿verdad? Por la realimentación que ya vimos que hay. De allí yo puedo sacar factor común E de Z que multiplicaría a uno más GHZ, y eso es igual a R de Z. Entonces, nuestra E de Z, muchachos, que la pudimos sacar también directamente, es uno sobre uno más GH de Z por R de Z. Pasando esto a la fórmula original, que es la que quiero plantear, nuestro error en estado estacionario será igual entonces al límite cuando z tiende a uno de uno menos z menos uno por esa función que escribí ahorita, uno sobre uno más GHZ por R de Z. Esta, jóvenes, es nuestra fórmula del error. En esta fórmula general del error hay dos incógnitas: el sistema GH de Z y la entrada R de Z. Y si ustedes se acuerdan, muchachos, justamente en base a esas dos es que yo armo o armábamos en control continuo una tablita. Aquí voy a armarla parcialmente, no voy a hacer, o sea, la vamos a poner toda la tabla, pero la vamos a armar ya, o sea, vamos a hacerla solo para el primer tipo de sistema, ¿verdad? Que sería, ¿qué pasa si la entrada es escalón unitario? Entonces, vamos definiendo. Voy a copiar esta vaina porque la necesito y vamos definiendo. Si la entrada es escalón unitario, ¿sí? Recuerden que cuando una entrada es escalón unitario, quiere decir que la R de t va a ser mu de t. Y si se acuerdan o si revisamos la tabla, eso significa que R de z, la entrada R de z será uno sobre uno menos z a la menos uno. Ese es el escalón unitario. Entonces, si yo reemplazo en mi formulita, que la voy a pegar aquí, le voy a botar eso
Los resultados le quito, ¿verdad? Y reemplazo ya esos valores. El error en estado estacionario es el límite cuando z tiende a 1 de 1 menos z menos 1 por 1/1 más GHZ, y mi R de Z es 1/1 menos z menos 1. Simplifico y nos queda entonces que el error en estado estacionario es igual al límite cuando z tiende a 1 simplemente de 1/1 más GHZ. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir definiendo los tipos. ¿Qué tal si primero decimos que el sistema es tipo cero? Tipo cero, muchachos, quiere decir que, ¿cómo era el tipo? ¿Se acuerdan por acá? Está la definición del tipo. Que no tiene qué si el tipo es cero, muchachos. ¿Qué no tiene si el tipo es cero? No tiene polos en z igual a uno, ¿verdad? Entonces, lo que decimos allí en ese caso es que para un sistema tipo cero, el error en estado estacionario es límite cuando z tiende a 1, o mejor dicho, vamos a profundizar el límite de una vez. Esto es lo mismo que decir que uno más el límite cuando z tiende a 1 de GH de z. Por ejemplo, a ver si me entendieron para poder hacer esto. Si yo digo que GH de z es igual a z más 2 sobre z más 0,1. Este sistema es tipo ¿qué, muchachos? Si yo les digo que GH de z es igual a z más 2 sobre z menos 1 z. El de arriba es tipo 0, 1 o 2. Cero. Tipo 0, ¿verdad? ¿Por qué es tipo 0? Porque No, no ahí hay sí te polos vuelvo. en z igual a 1. ¿Y el de abajo qué es? ¿Tipo cuánto? Tipo uno. Uno. Tipo, tipo 1. ¿Por qué? Porque hay un polito en z menos 1, ¿verdad? Sí. Entonces, Profe, disculpe, esto es pregunta de Kahoot. sí, preguntaza de Kahoot. Ya tú ya sabes cómo pienso yo en el Kahoot. Entonces, para un sistema tipo cero, voy a tomar como ejemplo el de arriba, ¿no? Entonces yo diría, por ejemplo, ESS es igual a 1/1 más límite cuando z tiende a 1 de z más 2 sobre z más 0,1, ¿verdad? Que entonces sería que el error en estado estacionario es 1/1 más 1 más 2 sería 3 y acá sería 1,1. Independiente de eso, muchachos, lo que les quiero decir es que si el sistema es tipo cero, ese límite siempre va a ser un número, ¿verdad? ¿Sí me explico? Y ese número lo vamos a conocer como KP, muchachos. Mejor dicho, vamos a repasar esto porque ya lo sabíamos. Lo que vamos a decir es que KP para los sistemas tipo cero es igual al límite cuando z tiende a 1 de GH de z, y por ende, esta KP se llama constante de error de posición, y por ende el error en estado estacionario es 1/1 más KP. Esta es mi conclusión, muchachos, para sistemas tipo cero. ¿Ok? Si me expliqué lo que quise decir, si el sistema es tipo cero, este límite siempre será un numerito. Siempre será un numerito. Nunca se va a ir ni al más infinito ni al menos infinito. Siempre será un numerito. ¿Sí? Entonces, vamos armando la vieja y querida tabla del error. Vamos armando. La tabla del error
La tabla del error nos va a caracterizar por entrada y tipo. ¿Sí? La entrada va a poder ser escalón, rampa o parábola, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de esta tablita, no? Y el tipo de sistema va a ser cero, uno o 2. En este caso, lo único que hemos hecho nosotros es, hasta ahora, entrada de escalón y tipo cero, ¿verdad? Entrada de escalón, tipo cero. Con entrada de escalón y tipo cero, el error es uno sobre uno más KP. Eso es lo que hemos hecho hasta ahorita, ¿verdad? Sí, muchachos. ¿Qué pasa si sigo aquí mismo, ¿verdad? Pero me voy al literal B. Sigo con una entrada de escalón, pero ahora el sistema es tipo uno o mayor. Si el sistema es tipo uno o mayor, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo tipo uno que yo había puesto allí, ¿verdad? Que decía que GH de Z era, ¿cuánto les había puesto yo para el tipo uno? Z más 2 sobre Z, Z menos uno. Ese es un sistema tipo uno, ¿verdad? Ojo que esto es un ejemplo nada más. No que con el ejemplo es más fácil de ver. Y el error es límite cuando Z tiende a uno de uno sobre uno más GH de Z. O sea, esto es el límite cuando Z tiende a uno en este ejemplo de uno sobre uno más Z más 2 sobre Z, Z menos uno. Muchachos, aquí está clarito que al aplicar el límite, o mejor dicho, apliquémosle. Entonces el error en estado estacionario es uno sobre uno más 2 es 3, ¿verdad, muchachos? Uno es aquí y uno menos uno es cero. Aquí está el problema. Este término que está aquí se hace ¿qué? Se hace infinito, ¿verdad? Y el error se hace ¿qué? Cero. Como que dicho en resumido, el KP se hace infinito y el error se hace cero. Entonces, eso quiere decir que para tipo uno, peor para tipo 2 porque va a ser esto al cuadrado, al cubo, lo que sea, va a ser peor. El error se hace cero. De hecho, muchachos, esto nos lleva a una de las tremendas conclusiones, o nos regresa a una de las tremendas conclusiones que ya las teníamos de la sección anterior, que una manera de reducir el error es el control integral, ¿verdad? Porque con el control integral lo que hacemos es meterle un integrador más. Entonces paso de tipo cero a tipo uno y el error que yo tenga lo elimino, lo mato y lo hago igual a cero. ¿Se acuerdan? Esa es la conclusión del controlador integral, que la vamos a volver a ver la próxima clase. O sea, una solución para reducir el error es aumentar el tipo de sistema, aumentar la cantidad de integradores. Muchachos, les decía, yo no voy a hacer todo el desarrollo matemático para los otros dos casos, pero está aquí en todo caso en la diapositiva, pero sí lo voy a resumir. Por ejemplo, si yo tengo la entrada de rampa, jóvenes, si tengo la entrada de rampa, fíjense ustedes que en el caso de una entrada de rampa, yo voy a definir tal como está aquí y decir que el error en estado estacionario para un sistema tipo uno va a ser igual a uno sobre KB, donde KB, dice la definición, es el límite cuando z tiende a uno de uno menos z a la menos uno por GH de Z dividido para el tiempo de muestreo.
En este caso, KB es la constante de error de velocidad, muchachos. ¿Cómo juega esto en la tabla? En la tabla, si ustedes se acuerdan, esto es 1/KB. Acá el error es cero, pero el error es infinito, o sea, es totalmente impresentable una entrada de rampa y un sistema tipo cero porque no se va a controlar, error infinito. ¿Sí? Eso cuando hay la entrada de rampa, ahí está, en la diapositiva está hecho el análisis, se los dejo yo allí. Y para concluir esa parte, si yo tengo una entrada de parábola, si yo tengo una entrada de parábola, en ese caso yo voy a definir que si el sistema es tipo 2, el error en estado estacionario es 1/KA, donde K sub A, aquí está la definición de K sub A, es igual al límite cuando Z tiende a 1 de 1 - Z - 1 al cuadrado por GH de Z sobre T cuadrado. Y en este caso la K se denomina constante de error de aceleración. Esto de manera muy análoga a lo que nosotros hicimos en tiempo continuo. Me falta, claro, pasarlo a la tabla del error. En la tabla del error, aquí se borró esto, en la tabla del error, yo voy a tener aquí 1/KA solo para sistemas tipo 2 y error infinito infinito en los otros casos, ¿verdad? Porque la constante de error va a ser en ese caso cero, ¿verdad? Y el error será infinito. Jóvenes, ¿para qué nos sirve esta tabla? A más de la ilustración de que aumentando el tipo de sistema reduzco el error, nos sirve para poder hacer cálculos básicos del error y también para entender la compatibilidad de los sistemas. Eh, un sistema que sea de tipo 1 no puede tener una entrada de parábola, porque por ejemplo el error será infinito. Lo propio, estos casos no se pueden dar, ¿verdad? Estas combinaciones no se pueden dar, esta y esta, porque nos generarán un tipo de error distinto, ¿verdad? Ese es un poquito el entendimiento de esto que acabamos de ver. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para terminar la clase de hoy. Este ejercicio, ahí está la tabla del error en las diapositivas, por si acaso alguien lo quiere ver con mayor detalle. Ahí está la misma tabla del error que les estoy mostrando. Y de hecho, esto también es tomado del libro de Ogata. Hay recálculos de KB, KA y KP en función de la presencia o no de muestreadores. Por eso que yo les decía que en vez de llamarlo GH de Z, mejor yo lo hubiera llamado F de Z y lo generalizo. Pero si se dan cuenta, la diferencia entre una y tabla otra es solo eso, ¿no? Esa función F de Z, cómo está compuesta, ¿verdad? Nada más. Mejor la llaman F de Z y la trabajan sencillo. Lo propio es acá, solamente cambia esa parte. Bien, voy a hacer para terminar la clase, les decía este pequeño ejemplo, cuyo propósito más que nada es eh, poder ilustrar cálculos básicos usando la tabla del error. Entonces dice este ejercicio así. Supóngase que tenemos este diagrama de bloque. Ahí está nuestra R de Z, más menos. Y este bloque dice él que es C de Z, o sea, es K sub C por Z menos B sobre Z menos C. Sí, esto él lo llama C de Z. El otro bloque lo conoce como la G de Z, que es K por Z más A, Z menos 1, Z menos B. A esta la vamos a llamar G de Z. Para no confundir, esta es la salida Y de Z y tiene realimentación. Entonces,
vamos a pedir las siguientes cosas. Hallar A, KP y el error en estado estacionario para una entrada de escalón unitario. ¿Ok? Y B, vamos a hallar la KV o KB y el error en estado estacionario para una entrada, en cambio, de rampa. Entonces, muchachos, para poder generalizar la tabla, yo lo primero que tengo que decir es cuál es mi función de lazo abierto, mi GH de Z o F de Z. En este caso, esa función de lazo abierto es C de Z por G de Z, o sea, K sub C por Z menos B sobre Z menos C por K Z más A, Z menos 1, Z menos B. Puedo simplificar. Es decir, nuestra función de lazo abierto C de Z por G de Z es K por K sub C por Z más A sobre Z menos 1, Z menos C. Claramente, señores, este sistema es tipo ¿cuánto? Uno. Tipo 1, ¿verdad? ¿Por qué es tipo 1? Porque este polito está elevado a la 1, el polo en Z igual a 1. Con eso ya me puedo ir a las preguntas que él hace, ¿no? Por ejemplo, literal A dice entrada de escalón. Y me puedo ir a la tabla la tengo aquí. Entonces, si me dice entrada de escalón, me está ubicando aquí, y tipo 0, entonces el error, tipo 1, perdón. El error, el tipo 1, entonces seguramente el error va a ser 0, ¿verdad? Sin embargo, yo lo puedo calcular para contrarrestar. Claro, yo puedo, tipo 1, entrada de escalón, error es 0, ¿no? Yo puedo decirlo directamente. Escalón, tipo 1, entonces el error en estado estacionario es 0. Pero si yo no estoy convencido, lo podría hasta como que calcular, ¿verdad? Porque ustedes saben que, vamos a llamar esta vaina f de z, como siempre les he dicho yo para generalizar. Kp es igual al límite cuando z tiende a 1 de esa función de lazo abierto f de z, que en este caso va a ser igual a k por kc por 1 más a sobre 1 menos 1 por 1 menos c. 1 menos 1 es 0, ¿verdad? Por lo tanto, Kp es infinito. Y claro, el error en estado estacionario que es 1 sobre 1 más Kp, 1 sobre 1 más infinito, claramente es 0, ¿no? Pero obvio, yo esto no necesitaba hacerlo analíticamente, lo pude haber puesto directamente, muchachos. ¿Sí? Es aplicación de la tabla del error. Repito, entrada de escalón, tipo 1, por eso me dio error, 0. Ahora la segunda, entrada de rampa. Para rampa, sigo con entrada, perdón, sigo con tipo 1, ¿verdad? Solo que ahora cambio entrada de rampa, tipo 1, y el error entonces va a tener que ser 1 sobre KB, ¿cierto, muchachos? El error en estado estacionario es 1 sobre KB. ¿Y cuál era la fórmula del KB? KB dijimos que es límite cuando z tiende a 1. Aquí está la fórmula del KB, que es el error, la constante de error de velocidad de 1 menos z a la menos 1 por la f generalizada de z sobre t, ¿verdad, muchachos? Entonces, reemplazando, mi KB es límite cuando z tiende a 1 de 1 menos z a la menos 1 sobre t. Vamos a hacerlo aparte.
uno menos z menos uno sobre t por la f de z. La f de z dijimos que era k por kc por z más a, ¿verdad? K por kc por z más a sobre z menos uno z menos c. Sí. Si ustedes quieren hacer la matemática de esto, ¿verdad? Pueden, por ejemplo, multiplicar por z y dividir para z, cosa que les pueda quedar más clarito que KB es igual, antes de sacar el límite, límite cuando z tiende a uno de z menos uno sobre z por t por k por kc por z más a, z menos uno z menos c. Ahí sí simplifico z menos uno con z menos uno y ahí procedo a sustituir el límite. KB es igual a uno sobre t, ¿verdad? Por k por kc por uno más a sobre uno menos c. Esa es la KB. Y con ese KB pues simplemente me queda es sustituir el error. El error es uno sobre KB. El error en estado estacionario es t por uno menos c sobre k por kc por uno más a. Ahí están. Ahí están ambas conclusiones, muchachos, de este ejercicio. Preguntas, por favor. En resumen, esto es casi como sistema de control, solo que hay Es unas una pequeñas traducción. variaciones. Sí, es una traducción con pequeñas variaciones, sí. Acuérdate que el capítulo es diseño de sistemas de control discretos con métodos tradicionales, convencionales. Entonces los estamos traduciendo. Algunos más rápidos como esto del error, que es cambiar de fórmula nada más. Otros más elaborados como lo de la estabilidad, que el criterio de Yuri sí es un poquito diferente, ¿no? Preguntas, muchachos. Vamos a hacer el Kahoot. Necesito advertirles que uno de los ejercicios de Kahoot va a ser resolver un pequeñísimo arreglo de Yuri, pero sí van a necesitar papel y lápiz. Ese ejercicio sí va a tener un poquito más de tiempo, ¿verdad? En vez de que sea 20 segundos, va a tener un minuto de resolución, pero sí necesito que para este Kahoot tengan papel y lápiz a la mano, muchachos. ¿De acuerdo? Así que por favor, vayan a ver el papel y el lápiz para poder iniciar el Kahoot de hoy. Veamos. Algunas personas que han puesto el presente, Márquez, Anthony. Bueno, que descansen entonces, que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima